El lenguaje, como sistema de comunicación, tiene dos funciones posibles. Primero, la de reproducir mensajes y la segunda, la de transformar la realidad. Es por eso que se constituye como un área en la que es estratégico trabajar para lograr el cambio cultural hacia la igualdad de género en cualquier sector económico y país del mundo. Para la igualdad de oportunidades, trato y participación entre las mujeres y los hombres, el lenguaje se puede transformar mediante el uso de expresiones inclusivas y siguiendo ciertas reglas. Cuando se habla de un lenguaje incluyente, se hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza, preferiblemente, un vocabulario neutro, o bien hace evidente el masculino y el femenino. También evita generalizaciones del masculino para situaciones o actividades en donde están presentes tanto hombres como mujeres. Además, se trata de que toda comunicación elimine expresiones y palabras que denigren a las personas o que promuevan la reproducción de estereotipos de género. En palabras de Aldous Huxley, las palabras son mágicas en la forma en que afectan a las mentes de aquellos que las usan. Evitar cualquier situación que reproduzca la idea de que hay comportamientos, valores, trabajos, actitudes o espacios propios de hombres o de mujeres, ya sea por su naturaleza o bien porque la costumbre social así lo ha establecido, es una de las bases para que la igualdad de género sea realidad en cualquier empresa u organización. Utilizar el lenguaje incluyente va mucho más allá que simplemente agregar os o as al final de las palabras. Implica reconocer y gozarse la riqueza del idioma español, buscando términos y conceptos neutros que incluyan a mujeres y hombres. Los invito a que tengan su celular o computadora a la mano abierto a la página del Diccionario de la Lengua Española de la RAE, en esta dirección. Por favor, busquen la definición de sexo débil y luego sexo fuerte. Pueden pausar el video mientras hacen esta búsqueda. El diccionario ha hecho cambios sustanciales producto de las demandas de los movimientos sociales. Por ejemplo, en el año 2017 agregaron a la definición de sexo débil o sexo fuerte la aclaración de que el uso de sexo débil para referirse a las mujeres es discriminatorio y que sexo fuerte se usa en sentido irónico para referirse a los hombres. Y existen otros términos que aún no cambian a pesar de que su uso no esté justificado en ningún caso. Ahora busquen la definición de hombre público y mujer pública. No son únicamente las palabras las que entran en este análisis, sino también refranes o expresiones populares. Por ejemplo, no llore como mujer lo que no ha sabido defender como hombre. En este contexto vamos a explorar la comunicación incluyente en cada una de las esferas del modelo de igualdad de género SCORE, MIG SCORE. Selección incluyente. El lenguaje neutro es fundamental para lograr una selección no sexista y no discriminatoria y se debe utilizar en los perfiles de cargo, en los términos de referencia, en las convocatorias o puestos de trabajo. Una de las empresas que ha implementado el MIG SCORE, la primera en Colombia, Constructora Colpatria, tiene un proyecto estrella, la implementación de la hoja de vida anónima o la hoja de vida ciegas dentro de esta esfera. La Constructora Colpatria implementó la hoja de vida anónima para promover un proceso de selección más neutral. La puesta en marcha significa que el área de talento humano verifica e ingresa los datos de todas las hojas de vida recibidas en una plantilla, de la que se elimina cualquier información que pueda revelar el sexo o el género o ser discriminatoria, para lograr neutralizar los sesgos y disminuir la subjetividad. Talento humano luego comparte únicamente estas plantillas con los líderes que están participando en el proceso de selección. Solo después de que los 3 perfiles hayan sido seleccionados,
a partir de la hoja de vida ciegas, el proceso continúa de la manera tradicional con entrevistas. Equidad de la voz. Recordar que todas las comunicaciones internas se dirigen a mujeres y hombres y que por lo tanto no es procedente asumir que siempre quien lee es un hombre. Para esto es necesario cambiar la manera en la que se utiliza el lenguaje. Convivencia y buen trato. Usar lenguaje inclusivo en el diseño y comunicación de las políticas, procedimientos y programas evita sugerir que las víctimas son solo mujeres y las personas agresoras son solo hombres, u ejemplos en los que el lenguaje revictimiza a las personas. A trabajo de igual valor, salario de igual valor. Nombrar puestos de igual valor de forma distinta tiene un impacto en cómo son remunerados. La costurera y el sastre, por ejemplo, son términos que responden al mismo oficio, pero dentro del imaginario son percibidos y valorados de manera diferente y por lo tanto asignados salarios distintos. Armonía laboral personal. Diseñar y comunicar políticas que permitan el balance de todas las personas trabajadoras. Incluir a los solteros, a las solteras, a los viudos y a las viudas, aquellas personas que no tienen hijos. Evitar asumir que solo las mujeres necesitan o desean tener hijos o cuidar de sus hijos e hijas. Como me encanta lo práctico, les voy a compartir algunas pautas para la visibilidad y la inclusión. Las 5 prácticas a evitar son: primero, el masculino genérico. En vez de decir los servidores públicos son responsables de presentar su declaración patrimonial, usted puede utilizar, escribir o hablar de la siguiente manera: las personas en el servicio público son responsables de presentar su declaración patrimonial. Evite utilizar saltos semánticos. Esto sucede cuando se utiliza el masculino genérico y una frase que confirma la exclusión de las mujeres. Por ejemplo, los vales del comedor se entregan a todos los trabajadores y también a las trabajadoras. Una manera incluyente podría ser: los vales del comedor se entregarán a todo el personal. Evite también los duales aparentes. Estos ocurren cuando dos palabras conjugadas tanto en masculino como en femenino refieren a cosas diferentes productos de los prejuicios lingüísticos. Vamos a ver 2 ejemplos. El primero es señorita y señorito, con connotaciones muy distintas. El segundo ejemplo que tenemos, ya lo vimos al comienzo, es sobre mujer pública y hombre público, que tiene connotaciones radicalmente opuestas. Evite utilizar o nombrar a las mujeres como pertenencia. Por ejemplo, los directores generales asistirán a la premiación de RSE con sus mujeres. Para ser incluyente y no discriminatorio, no solo con las mujeres, sino con las diversidades de personas y de parejas y de familias que se forman hoy en día, usted puede decir: las personas de nivel directivo asistirán acompañados a la premiación de responsabilidad social empresarial. El arroba no es un signo lingüístico y además de que resulta impronunciable e informal. Dependiendo del sector económico y de la cultura empresarial, hay empresas que toman la decisión consciente de utilizarlo para las comunicaciones al interior con sus trabajadoras, con su personal, con proveedores y dentro de la cadena de abastecimiento. Ahora, ¿qué puedes aplicar para una comunicación incluyente y neutra? Lo primero es el desdoblamiento, es decir, nombrar a ambos sexos, iniciar generalmente con las mujeres y luego alternar. Entonces, por ejemplo, en vez de decir los trabajadores cumplen con sus funciones, se puede utilizar los trabajadores y las trabajadoras cumplen con sus funciones. La segunda pauta incluyente es el uso de sustantivos colectivos. Estos son sustantivos que incluyen a los dos sexos implícitamente. Por ejemplo, en lugar de decir él o los hombres, pueden referirse a la humanidad o las personas. En lugar de decir los niños o solo las niñas, pueden decir la niñez.
y en lugar de los trabajadores pueden utilizar la figura de el personal. Usar el femenino cuando de mujeres se trata tiene sentido porque durante muchos años los puestos y cargos públicos y privados de más alto nivel han sido ocupados por varones. Esto ha hecho que se dificulte visibilizar la forma femenina de los sustantivos o el uso del artículo que determina el género. Por ejemplo, el señor presidente se puede utilizar cuando sea una mujer quien ocupa ese puesto, la señora presidente o la presidenta. Estudiante permite utilizar el masculino el estudiante y el femenino la estudiante. Esto mismo ocurre con joven, que puede ser el joven o la joven. La tercera buena práctica es utilizar un artículo diferenciado. Estos artículos aplican únicamente para sustantivos neutros, como por ejemplo docente o dentista, y el artículo determina el género. Entonces, nuevamente tenemos el profesional inteligente para hombres o la profesional inteligente para mujeres. Podemos decir él es brillante o ella es brillante. Otra buena práctica es el uso de los nombres abstractos. Por ejemplo, pues en lugar de decir los jefes, puedes decir las jefaturas. En lugar de decir los coordinadores, puedes decir las coordinaciones. Otra buena práctica es utilizar el infinitivo más el gerundio. En este caso, se puede evidenciar la diferencia sustancial que representa el uso del infinitivo y el gerundio en las siguientes oraciones. En vez de será necesario que los trabajadores presenten su declaración patrimonial, se puede utilizar presentar la declaración patrimonial será necesario. Otro ejemplo, en vez de los empleados que escriben con lenguaje incluyente contribuyen a la igualdad, puede utilizar decir o escribir escribiendo con lenguaje incluyente contribuimos a la igualdad. Otra buena práctica es el uso de persona o personas. Por ejemplo, en lugar de decir se invitó a los trabajadores de la empresa a portar una cinta rosada, puedes decir se invitó a las personas que trabajan en la empresa a portar una cinta rosada. Otra buena práctica es usar quién y cualquiera. La diferencia es muy evidente en los siguientes ejemplos. Los trabajadores que tengan informes por entregar, por favor presentarlos a más tardar el viernes. La versión incluyente, cualquiera que tenga informes por entregar, por favor entregarlos a más tardar el viernes. O en esta otra oración, aquellos que presenten la documentación completa podrán registrarse a la capacitación. Mejorado, incluyente sería quienes presenten la documentación completa podrán registrarse a la capacitación. La octava pauta es omitir el sujeto o usar la forma impersonal con el final SE. Presten atención a las diferencias entre estas dos oraciones. Si el trabajador solicita información sobre su salario, debe dirigirse a recursos humanos. La versión incluyente leería, si se solicita información sobre el salario, dirigirse a recursos humanos. Otros ejemplos de cómo un cambio en el lenguaje trae consigo grandes diferencias son los siguientes.
Actualmente existen herramientas tecnológicas al alcance de todos que facilitan detectar el lenguaje sexista en cualquier tipo de texto. Para concluir, las personas que reciben el mensaje son diferentes y para sentirse incluidas requieren ser nombradas o por lo menos no excluidas del discurso y de las imágenes. El lenguaje también es un espacio en el que la representación es importante. Nombrar las cosas es la primera parte del proceso de inclusión. Aquí la clave es tener la disposición de desaprender lo aprendido, reflexionando antes de escribir y hablar. Quitarse el temor a explorar, de resistir el cambio. Un cambio hacia el respeto, la inclusión y la amabilidad.